Tengan ustedes el saludo de Ricardo Rodríguez, docente de San Marcos, y con mucho orgullo, de inmediato, vamos a dar pase al siguiente ponente, Víctor Cadenas. Él es consultor internacional, es un especialista en el desarrollo de chatbots y asistentes virtuales. Actualmente se desempeña como analista conversacional para chatbots de inteligencia artificial en Apple. Como experto en marketing digital, ha liderado soluciones empresariales para el crecimiento de marcas en canales digitales. Su experiencia profesional incluye empresas de Silicon Valley, entre las que se pueden mencionar Adele, Wells Fargo, Asumo, Deloitte, BlackRock, Silicon Valley Bank y Charles Schwab. Asimismo, es cofundador de la teleconferencia TechSuyo y Perú SB, la comunidad de profesionales peruanos en tecnología que residen y trabajan en Silicon Valley, California, desde donde se busca contribuir al crecimiento del sector de tecnología e innovación para el desarrollo del Perú que todos deseamos. Cuenta con una especialización en gestión de proyectos por la Universidad de Stanford y un máster en administración de negocios en la Gonzaga University, ambos en Estados Unidos. En Perú nos sentimos muy contentos de que sea un egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la especialidad de negocios internacionales. El docente nos presentará el tema Comunidad SB, promoviendo el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los peruanos. Profesor Víctor Cadenas, tiene 30 minutos. Muchísimas gracias y estaremos atentos a todas sus preguntas. Adelante, profesor. Gracias, Ricardo. Ahí los veo. Me confirman se ve y paso a compartir pantalla. Lo estamos viendo, profesor. Bien, entonces vamos a compartir esta pantalla aquí. Ahora sí. Se ve en mi pantalla, ¿verdad? Por supuesto. Adelante. Bueno, primeramente gracias a Marca Sotelo, a Ricardo, a ti por la invitación a participar en esta convención Profesor Digital 2030, y de lo que les voy a contar es la experiencia de una comunidad que nace en el 2016, formada por peruanos que trabajan en Silicon Valley, nuestra visión y digamos qué mecanismos, qué estrategias seguimos para apoyar, impulsar el desarrollo, el avance de la ciencia, tecnología e innovación para beneficio de la comunidad peruana. Como les mencioné, Perú SB es Peruanos en Silicon Valley. Es una organización sin fines de lucro formada por profesionales que viven y trabajan aquí en Silicon Valley, en el área de la Bahía de San Francisco. Como misión, tenemos establecer un puente de colaboración entre Silicon Valley y Perú. Y la idea es poder acelerar esta transferencia de conocimiento en tecnología e innovación para el beneficio de los peruanos. Pero ¿esto cómo sucede? Para poder promover el avance, nos hemos dado cuenta en experiencia que tiene que haber una intersección entre academia, industria y el sector de emprendimiento o startups. Y es ahí, en esa experiencia, donde Perú SB, digamos, como comunidad, como peruanos, digamos, nos encontramos en esa intersección. Quisiera hacer una pregunta general y Ricardo, si me ayudas un poco a recolectar esto ¿no? del público. Si alguien les preguntase, ¿cuántos peruanos crees que trabajan y viven trabajando en tecnología en Silicon Valley? ¿Qué números encontramos por ahí? A ver si alguien se anima a colocar su respuesta en el chat. Estamos aquí atentos. Acá nos dicen 20, algunos otros profesores nos dicen 50. Bien. Algunos más optimistas, 400. Yo digo que vamos en los 120 a 150, por ahí. La verdad es, la respuesta es no sabemos exactamente.
Pero justamente esta pregunta es la que llevó de una u otra manera, en coincidencia a través del consulado, a juntar a 3 personas. En su momento, Rosalba Gallardo, el profesor Ricardo Lichmoner, es un profesor de ingeniería en Stanford, peruano también, y a mi persona, para, digamos, bueno, los presentamos y ustedes ahora inicien algo, ¿no? Descúbranse, encuéntrense, y para qué se quieren juntar, por qué preguntas por otros peruanos que trabajen en tech aquí en el área de Silicon Valley. Entonces, lo que sucede fue que en 2016 empezamos esta ruta, este journey todos juntos, digamos, ¿no? Donde tuvimos la primera reunión y lo que dijimos es, ¿cómo nos conocemos? Primero tenemos que saber cuántos hay. Era incierto, ¿no? Era una gran incertidumbre. Dijimos, bueno, los meetups se estilan mucho para poder conocer y descubrir otras personas. Entonces, en el 2016 tuvimos nuestro primer meetup y se hizo, me parece, en octubre o noviembre en Facebook. Después de varios años, hemos tenido 12 meetups en Silicon Valley, en las cuales hemos podido compartir y conocer a otros peruanos. Acá tienen una foto de los Googlers, que se organizó en 2018, ¿no? Pero ya en red extendida no tenemos un alcance de 200 personas. Ahora dirás, muchos, claro, han vivido acá en Silicon Valley, se mudan a otras zonas, e inclusive muchos que han tenido emprendimientos han empezado modelos de operación que son híbridos, en los cuales tienes ingenieros en Perú y aquí también, inclusive de academia también, investigadores que han ido a Perú, han regresado, ¿no? Tenemos el caso de Kate Canepa. Entonces han habido estos flujos y más o menos la red extendida llega a 200 personas. Esas actividades se continuaron y en el 2017 tuvimos 2 meetups más, ¿no? Uno en Intel, en Wikia. En promedio asistirían 40, 50 personas, pero en el 2017 hicimos algo nuevo. Dijimos, bueno, de repente deberíamos hacer algo un poquito más grande que un meetup que invite a conectar gente de otras áreas, inclusive que viaje a otras partes de Estados Unidos. Y es así como nace la idea de esta conferencia que la llamamos TechSuyo. ¿Por qué TechSuyo? Porque es la quinta región, digamos, el quinto suyo, el suyo, la región de la tecnología, que es donde vivimos en Silicon Valley. El primero se hizo en la Universidad de Stanford y fue una gran oportunidad porque viajó mucha gente de otras zonas, inclusive de Perú. Entonces, ¿cuáles son los resultados, digamos, de generar estos espacios, de crear estas conferencias? La conferencia en TechSuyo en el total de estos años ha tenido 480 asistentes. Lo que sí fue novedoso es que el 40% de los participantes viajaban desde Perú a través de delegaciones de otras universidades, empresas o distintos grupos corporativos que asistían. También estudiantes que estaban en maestrías o ¿no? en camino a sus PhDs participaban en estas conferencias. El 2019, el año pasado, por primera vez, se hizo un TechSuyo en Lima y decidimos pilotear, digamos, ¿no? Evaluemos cómo nos va con un día de ejecutivo y llegamos a tener 250 ejecutivos de distintas empresas y lo hicimos en un formato de Open Conference. Entonces, para tantear siempre algo nuevo, dijimos, bueno, en este formato de Open Conference, en lugar de que nosotros dictemos los temas, veamos de manera orgánica qué es lo que proponen, cuáles son los temas y qué tanta apertura hay para hablar de esos problemas en común. Y así fue que se desarrolló este concepto de Open Conference. Pero no solamente el enfoque es en el corporativo, sino como parte de nuestra estrategia, vemos que para generar que haya más profesionales trabajando, generando olas de transferencia de conocimiento que vengan a Silicon Valley y regresen ese conocimiento a Perú, tenemos que enfocarnos desde los escolares, desde los universitarios. Es así que el año pasado, en el día académico, hicimos una charla, bueno, toda una serie en la mañana, en las cuales asistieron 700 estudiantes. Esto se hizo en el Liceo Naval Almirante ICE, que eran alumnos de, me parece, 30 o 40 distintos colegios de secundaria y de primer año de universidad. Colegios públicos y colegios particulares también. Entonces acá una foto del momento, y el enfoque era mucho de inspiración y digamos, promover a cierto punto, ¿no? El desarrollo e interés en carreras STEM, y que también es válido, como me pasó a mí, que a veces no sabemos a esa edad qué es lo que queremos estudiar. Yo en San Marcos, la primera vez ingresé
a ingeniería electrónica, y después, el año 97, volví a postular y entré a la Escuela de Administración en Negocios Internacionales, que me di cuenta que era un área de interés para mí, y era la carrera nueva. Entonces era un elemento bastante inspirador. Otra cosa que después nos ha llevado de hacer eh, estos TechStudios, estas conferencias, descubrimos que también teníamos una oportunidad en un programa de inmersión. Muchas universidades, muchas empresas, inclusive alumnos, enviaban o venían a, como se dice, a hacer turismo tecnológico. Pero también nos dimos cuenta que muchas de estas veces que venían entre profesores, alumnos en delegaciones de universidades, ya los primeros años, que era tomarte la foto al frente de Facebook o Google, eh, digamos, ya pasaba de moda, pero querían aprender algo más tangible. Y nos dimos cuenta que el mecanismo para poder ayudar eran los programas de inmersión. En esta foto tenemos los alumnos de UCAL, que el año pasado hicieron lo que se llama el UCAL Challenge, el Tech Challenge. Y la universidad promovió con ellos proyectos que tenían que plantear alguna solución a problemas reales. El proyecto ganador fue RECI, que era un programa para promover, digamos, el reciclaje. Con estos alumnos vinimos trabajando durante 6 semanas, asistiéndoles en el proyecto, ¿no?, como mentores, hasta que pudieron venir para hacer reuniones con startups que habían encontrado por aquí, hacer visitas y finalmente poder presentar en TechSuyo el avance de su proyecto. Entonces no quedaba en una idea, sino era el planteamiento, lanzamiento e implementación, en las cuales podían presentar un piloto con resultados, que es un poco, ¿no?, digamos, esa mentalidad que tenemos acá es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muéstrame el avance de lo que estás haciendo, no de lo que te gustaría hacer. Y creo que conectamos bien en este caso con la Universidad Ducal, y los chicos, entre estas vivencias, para muchos de ellos era la primera vez que viajaban a Silicon Valley, para algunos primera vez que salían del país, pero lo que sí nos dio mucha alegría era que todos se pasaron horas de horas trabajando de amanecidas, preparando su presentación y validando realmente que, digamos, no, los íbamos a curtir de preguntas rigurosas, pero que realmente era con esa compatibilidad a nivel de exigencia que tenemos acá. Acá algunas menciones, ¿no? Participaron en nuestra primera inmersión 2 empresas, Novatronic y MDP, y la Universidad UCAL. Siguiendo, digamos, con esta ruta, llegamos al 2020, y esta vez, ante la coyuntura, la pandemia, dijimos, bueno, lamentablemente no se podrá dar nuestros meetups de manera presencial. Sabíamos tampoco que la conferencia TechSuyo no se iba a dar de manera presencial, entonces nos enfocamos en estos paneles virtuales. Acá, por ejemplo, tenemos una foto en la cual Susana, Sadiq, Katia y Yanek de la Universidad del Pacífico, que fue el facilitador, ¿no? Estuvimos hablando un poco de estas experiencias de educadores, ¿no?, ante la coyuntura. Como bien estuve escuchando en las charlas anteriores, es todo un reto de cómo evaluar, cómo transmitir, más, digamos, todo el nivel emocional de repente, o de estrés, que se siente cuando todos están trabajando juntos en casa y tienes niños pequeños también. Entonces son retos que nunca habíamos visto, y vemos también, pues, que la tecnología no solamente sirve, digamos, para el medio de comunicación, sino para mecanismos de evaluación, de poder colaborar también, y digamos, de eso trató un poquito la charla. Nos ha dado gusto que han tenido muy buen volumen de vistas y demanda para ver esto en el canal de YouTube de Perú SB. Y actualmente también tenemos la conferencia que se está dando justamente en estas semanas, ¿no? TechSuyo empezó el 13 y se va por 2 semanas, todos los martes, miércoles y jueves se dan las conferencias de manera virtual. Entonces, al final, digamos, de esta ruta, no tenemos 4 formatos, 4 iniciativas que nos permiten extender el network, conocer, ¿no? Llegar a través de programas de inmersión para poder hacer una colaboración efectiva, paneles en los cuales podemos discutir temas, ¿no?, que son relevantes a la coyuntura, y una conferencia, digamos, anual, en las cuales, ¿no?, se busca intercambiar descubrir nuevos talentos, intercambiar
conexiones y discutir de ciertos temas. Ahora tú dirás, bueno, Víctor, esto suena simpático, pero ¿cómo lo traducimos al tema de educación? No, en nuestra experiencia, digamos, si dividimos en la relación entre, como comunidad, los peruanos que están acá, con los profesores o investigadores y con los alumnos, vemos distintas actividades que se han ido dando. Y a mí, en lo personal, me gustaría, ¿no? Con mi alma mater, también con San Marcos, que podamos empezar a descubrir, a explorar estas actividades. Primero, los labs de investigación. Muchos investigadores, digamos, distintas facultades, ¿no? Nos han ido contactando para poder desarrollar proyectos juntos, o apoyar en ciertos proyectos, o validar, evaluar para ciertos proyectos que se den a nivel de facultad o de escuelas. Otras cosas que hemos visto se han dado y han funcionado bien también es cuando hay clases, es muy usual a veces invitar, ¿no?, a alguien más, a un guest speaker, para que dé un tema o explique un caso de uso particular. También hemos visto muchas universidades de la de Lima, de la UPC, UCAL, UTEC, han venido en grupos entre profesores, ¿no?, para un poquito ver no solamente de tecnología, sino también visitando otras universidades. Acá mismo está cerca de Stanford, la Universidad de Berkeley, y ver, digamos, qué novedades o qué nuevas tácticas se pueden aprender para poder hacer a veces los temas más interesantes en clase. Publicaciones, muchos hemos visto en TechSuyo, bueno, ayer sábado hubo una mesa de trabajo acerca de inteligencia artificial aplicada, ¿no? Y se veía el valor de la investigación. Los jueves, que son los días académicos para TechSuyo, hemos estado discutiendo el jueves anterior la importancia de la investigación, y no solamente por el lado académico, sino vemos que se da el mismo flujo, el mismo proceso dentro de la industria, ¿no? Yo mismo de mi grupo dentro de Apple también vemos constantemente de estar leyendo papers, y nuestros equipos de ingeniería producen sus propias publicaciones, ¿no?, que muchas pueden ser internas como muchas externas, y también de gobierno. Tuvimos una invitada que es de la NASA, entonces vemos que la importancia de las publicaciones o de la investigación se da a todo nivel, en todos los sectores. También me gustaría comentarles, por ejemplo, y pueden ser en distintos campos, ¿no? En publicaciones, hace un mes, me parece ya, en la Feria de Libros se lanzó este libro de marketing aplicado, ¿no?, casos latinoamericanos, que la Escuela de Graduados de SAN, con el profesor José Luis Wakabayashi, que es el director de la Escuela de la Maestría de Marketing, no tiene una propuesta, ¿no?, de como 5 Bs para reemplazar las tradicionales 4P del marketing. El libro, digamos, que hace esta propuesta, ¿no?, para los enfoques o considerar factores de vivencia, valor, lo que es viral, vínculo y vigencia tecnológica, busca dar ejemplos concretos. Tuve la suerte, ¿no?, de que me invitaran a escribir uno de los capítulos, que es en la parte de vigencia tecnológica, acerca de nuevos canales conversacionales en marketing. Entonces vemos que pueden ser publicaciones de distintos tipos, pero vemos que hay esa relación, esa conexión, en las cuales nosotros desde aquí, desde Silicon Valley, podemos contribuir también, ¿no?, para ciertas publicaciones y colaboraciones con las universidades. Finalmente, mencionar la participación en TechSuyo en la conferencia, que es un poco el elemento anual que nos ayuda a intercambiar ideas y trabajar, ¿no?, hacer mesas de trabajo que nos puedan llevar a proyectos más concretos, ¿no? Finalmente, por el lado de los alumnos, vemos que también en el caso de UCAL hemos visto otros modelos también, en las cuales tenemos mentorías directas con los alumnos. Hemos hecho talleres en los cuales podemos enseñarles desde cómo implementar un chatbot hasta directo otro tipo de temas que puedan ser de interés de los alumnos. Hemos hecho actividades en este TechSuyo académico, que es especial, ¿no?, para los alumnos, que va por un tema más de inspiración. Y también no dejar de lado, ¿no?, las oportunidades en pasantías, en internships. Personalmente, cuando he tenido que contratar o buscar alumnos durante la temporada de verano acá, eh,
digamos, tengo cierta inclinación por buscar alumnos latinos, ¿no? Y si fuesen peruanos, mejor aún. O a veces envío las fichas a ciertos amigos en Perú, pero de repente mientras más canales abramos, más oportunidad damos para que los chicos puedan venir a hacer pasantías, internships acá también. Entonces, de esa manera, es como en el lado académico vemos que se llama el llamado a la acción. Entonces, con esto, yo quisiera invitarlos a que sean parte, ¿no?, de la red de Perú a través de sus distintas organizaciones o facultades, universidades, en las cuales podamos colaborar de manera bastante cercana. Y con esto paro de compartir pantalla y puedo tomar preguntas. Gracias, Víctor, por toda tu presentación de esta experiencia tan novedosa en Silicon Valley y sobre todo la vinculación que guardas con tu país de origen, con tu alma mater. Y yo creo que eso es una felicitación inicial y sobre todo muy humilde con respecto a todo tu trabajo a tu corta edad. Yo quisiera arrancar con una pregunta que de repente muchos se están haciendo dentro de los participantes y es el tema de los chatbots, ¿no? Que de repente para nosotros es un poco nuevo o de repente lo trabajamos con otras terminologías y quisiera que un poco nos comentes de qué se trata y cómo tú llegaste a orientarte o dirigirte hacia esa área de estudio, ¿no? Genial. Bueno, los chatbots y asistentes virtuales, de manera sucinta, eh, es software que te ayuda a realizar tareas, o ayuda al usuario a cumplir tareas o responder ciertas preguntas a través de canales conversacionales. Cuando hablamos de canales conversacionales, pensemos en WhatsApp, en mandar mensajes SMS, en Facebook Messenger, cuando estás chateando a través de Slack o algún otro dispositivo, digamos, ¿no?, que son de mensajes, y en lugar de que te responda una persona, ¿no?, que genera ese vínculo, digamos, de comunicación, eh, el software o el bot atrás, digamos, al otro lado de tu pantalla, hace este diálogo de manera asincrónica, lo cual significa que no tengo esa dependencia de que, mira, tiene que estar Ricardo y Víctor al frente al mismo tiempo para que la comunicación sea efectiva. Es por eso que cuando a veces vas a las páginas web de algunas empresas y te ofrecen un chat, hay este concepto de sesión, ¿no? Mira, tu sesión ha expirado porque la persona no me respondió pasado los 30 segundos o un minuto, ¿no? Pensamos en servicio al cliente, se me ocurre, le escribes a un banco o a Ripley, no sé si ellos tendrán un chatbot o no, perdón, un soporte o servicio al cliente a través de chat, pero si la persona al otro lado no ve que estás activo respondiendo en un lapso de tiempo, se corta la comunicación. Ese es el diferencial, ¿no?, para estos asistentes virtuales en los cuales la relevancia es en el canal de mensajería. Eh, Interesante, ¿no? Sobre todo, bueno, yo vengo del área de salud y muchas veces tú sabes cómo es acá el tema con la parte digital de la atención de citas, sobre todo, y creo yo que sería un nicho donde se podría desarrollar. Otro nicho que me parece importante, que tú hablas del marketing digital y un poco orientado hacia eso, es el tema del marketing social. Nosotros tenemos situaciones un poquito diferentes y particulares, por ejemplo, el de la donación voluntaria, donde justo cuando veía un poco tu perfil, decía, este tema del chatbot puede ser excelente para el tema de motivar a la donación voluntaria, ¿no? Podrían crearse canales a través de los cuales se puede invitar constantemente a donantes potenciales y aquellos que ya hicieron donación voluntaria, se les puede reanimar a que vuelvan a ir y fidelizar al usuario como donante, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente creo que las oportunidades son bastante grandes, los campos a explorar aún se está descubriendo. Eh, digamos, mis 2 centavos, como quien dice, de colaboración con todos siempre es: elige un caso de uso pequeño, algo que puedas validar de manera inmediata y saber si funciona o no,
porque también es importante, como se dice, setear la expectativa, ¿no? ¿Para qué tanto nos sirve y para qué no? ¿En qué canal me conviene más? Si la gente está en WhatsApp, ¿es ahí donde lo habilito o lo pongo en mi página web? Entonces, digamos, hacer esos factores, considerar esos factores es muy interesante. Nosotros ya hemos venido colaborando a través, en conjunto, digamos, con muchos de los presentadores que están en la conferencia TechSuyo. Uno de ellos es Luisa Quijama, de MDP, y ellos implementaron un piloto y ayer estuvieron compartiendo con la Universidad Cayetano Heredia, justamente para el tema de cómo a través de un chat, de un chatbot, perdón, si tú envías ciertos, digamos, si tienes síntomas del COVID, cómo poder ir monitoreando algunas cosas, ¿no? De repente miras, bueno, no es el primero ni el último, porque hay varios chatbots que te ayudan con el tema de los síntomas, pero el hecho de que una universidad peruana, en este caso el enfoque de medicina, ¿verdad? Para un tema de coyuntura importante, en colaboración con la empresa privada, en este caso MDP, hayan elaborado, ¿no? Valida nuestro concepto, estos tres pilares que hablamos de academia, de startups o el sector esto, ¿no? En la industria en sí, en los cuales se da la acción, ¿no? Que es justamente lo que vemos relevante nosotros. Y si les interesa, ¿no? El tema de chatbots o explorar, Luis está haciendo un taller que se dará de acá a 2 sábados para justamente explicar, ¿no? Un poquito más de esos temas. Y lo que nos gusta a nosotros es también ver que como resultado de esas colaboraciones no se trata solamente acá, porque lo dice o se hace acá en Silicon Valley, los expertos están acá. En este caso vemos que MDP Consulting, a través de Luisa Quijama y su equipo, ya vienen haciendo estas implementaciones en Perú. Entonces, ¿por qué no lograr esos contactos con esos expertos locales también? Sí, muchas gracias. De verdad que es enriquecedor todo tus comentarios y aportes y sobre todo las movidas que se están viviendo por allá, que de alguna manera también hacen que nosotros empecemos en este círculo, ¿no? Aquí hay una pregunta de Jacqueline Carbonell Infante. Me dice, buenos días, doctor Víctor Cadenas. ¿Qué especialidades son las requeridas, imagino yo, para todo este tema de eh, peruanos en Silicon Valley? Y muchas felicitaciones por su ponencia. Gracias. Muy buena pregunta, porque muchas veces acá se piensa que para trabajar en Silicon Valley solamente tienes que haber estudiado Computer Science. Eh, y sin ofender a los ingenieros y mucho menos a la Escuela de Ingeniería de Sistemas, pero digamos acá las puertas están abiertas para todo talento. Como les conté, yo en San Marcos, el año 96, ingresé a la Escuela de Ingeniería Electrónica. Me fue re mal. No porque sea la escuela, sino porque a mí me di cuenta que no era lo que me llamaba. Entonces, a veces encontrarnos y descubrir ese talento, lo que nos motiva, eh, era muy importante y puede ser difícil a tus 16 o 17 años. Entonces, volví a postular y ingresé a la Escuela de Negocios Internacionales, ¿no? El tema de importación, exportación, mitad de los 90 era, digamos, un boom que reactivó mucho la economía en el Perú. Eh, pero luego siempre me quedaba el bichito de la parte computacional, de sistemas, entender esos procesos y cómo automatizarlos. Es por eso que cuando termino la escuela en el 2001, vengo a Estados Unidos para empezar una maestría o un MBA con una especialización en MIS, Management Information Systems. Es ahí cuando, bueno, me salgo y como quien dice, no, no ingeniería electrónica, voy al lado de administración y negocios y regreso a la parte ahora ya de sistemas de información gerencial. Son esos vaivenes, digamos, no hay un perfil o una carrera que digas, con esta la hago, con esta llego a Silicon Valley, que tampoco es el destino final, ¿no? Podemos ir a cualquier parte del mundo y más aún poder regresar, ¿no? Como quien dice, repatriarnos. Eh, entonces la respuesta final es, mucho depende de tu pasión, y creo que la pasión es o la ventaja es de poder hacer, ¿no? De poder dar esos resultados, poder hacer algo más que tan solo juntarnos para hablar, como quien dice, ¿no? El llamado a la acción es algo, un diferenciador grande que lo tenemos bastante claro y buscamos justamente, ¿no? En este caso, invitar a la comunidad de San Marcos para poder participar, ¿no? Pero digamos, ojalá eso dé un poquito a la respuesta, es como quien dice, todo depende, pero lamentablemente así es a veces. Sí, y complementando tu comentario del llamado a la acción, también
el obstáculo muchas veces es uno mismo, ¿no? Uno mismo que tiene sus propios temores y sus propias realidades o circunstancias que hacen que se bloquee. Y lo que muchos hablaban antes de la selección peruana, tú has escuchado seguramente, el miedo al éxito, ¿no? Tenemos digamos, esa tara que todavía sobrevive, ¿no? Acá hay otra consulta que también yo me la había hecho en algún momento y luego terminando esta pregunta te la haré. Julio Chávez nos dice, ahora nos encontramos frente a una gran oportunidad, el avance digital, pero ¿piensa usted que la educación digital va a quedarse, entre comillas, o regresaremos al estado anterior debido a la brecha digital? Imagino yo que se refiere al tema propio de nuestro contexto nacional. Ujú. Una palabra clave es adaptación. En la presentación anterior, ¿no? La doctora mencionó eso varias veces, ¿no? Y el tema de adaptación. ¿Y por qué lo menciono acá? Porque cuando hablemos de la nueva normalidad, y de esto vamos a tener un conversatorio también en 2 martes, ¿no? Como, yo los invito nuevamente a que vean al programa de la conferencia de Texuyo. La nueva normalidad no significa regresar a donde estábamos, ¿no? Si de manera crítica o a detalle vemos que los comportamientos de usuario han cambiado para mejor, para bien, no podemos querer retroceder, ¿no? Lo mismo se aplica a la educación también, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando estuve en Dell y parte ¿cómo le llamamos? El grooming, o que te van preparando, digamos, ¿no? Para que vas creciendo en tu carrera, tenía que tener una acreditación en gestión de proyectos y te daban a elegir entre universidades. Entonces, en mi caso, lo tomé en la Universidad de Stanford. Había clases que tuve que hacer presencial, como también clases que tenía que hacer virtual. Entonces, no es como que lo virtual es lo nuevo y lo presencial es lo antiguo, sino que dependiendo de cada caso, va a haber. Yo pienso que el común denominador, lo importante es, mientras tengas desarrollada el paquete o la malla curricular o las clases y sepas a qué usuario va, eh, van a haber adaptaciones que van a funcionar mejores en ciertos casos, como educación a distancia para ejecutivos, por decir, versus formaciones para alumnos, como van a haber casos en que nada que ver, pues no vas a tener que, no, tengo que hacerlo presencial porque tengo que probar resistencia de materiales, se hace en un laboratorio, tengo que ir a probarnos con una computadora potente si estamos haciendo nuevos cálculos o modelos de inteligencia artificial. No creo que tengas de repente eso necesariamente en casa, pero te vas al laboratorio de la universidad. Entonces, yo diría, depende, y no hay una respuesta nunca absoluta de decir ya cambiamos, pero yo diría que compartamos que en esta adaptación la nueva normalidad va en los cambios o procesos que se van a mantener, digamos, a futuro, en los cuales ya no hay marcha atrás. Un ejemplo corto, y sé que me parece que estamos con la hora, ¿no? Pero era algo tan simple. Yo quería enviarles una cena a mis padres, era comprar un pollo a la brasa y enviarlos a la casa. Si bien se habla de digitalización, me di cuenta que algunas empresas te decían, bueno, mándame por WhatsApp. Y digo, bueno, ¿y cómo te pago? Lo pagas cuando te lo entrego, contra entrega. Y digo, bueno, hay gente que de repente requiere eso, sí, pero yo no quiero eso, yo estoy fuera, estoy enviando como un regalo, no te voy a enviar un regalo y querer cobrártelo en la puerta, ¿no? La idea es que esté contacto mínimo, no hay más que hacer. Tuve que llamar a 5 lugares distintos para poder hacer una compra virtual, y algunos procesaban pagos solo para tarjetas de crédito nacionales y otros sí tenían más apertura para cualquier tipo de tarjeta de crédito. Lo que me di cuenta es que si hablamos en este concepto de envío de comidas, si todo el flujo debiera ser online, es desde pedir la orden, elegir el menú, cómo lo comunico hasta el pago, de manera que totalmente no hay contacto. En ese ejemplo pequeñito te das cuenta que se está hablando de adaptación, pero ¿es una adaptación real o son oportunidades de mejoras, en este caso, para un ejemplo sencillo de un envío de comida? Entonces, respuesta larga, pero yo veo que si lo mismo vemos en los temas de educación, ¿no? Cómo nos conectamos, para qué se necesitan laboratorios, para qué clases virtuales, vamos a ver que hay elementos diferenciadores y son los mismos profesores los que tienen que decir, nadie nos puede decir o dictar, úsalo para esto o lo otro. Cada profesor conoce su materia, la dinámica con los alumnos. Creo que está en ellos el poder decidir y recomendar más bien cuál es la mejor metodología.
La tecnología solamente son herramientas auxiliares para facilitar ese canal. Sí, sé que estamos con el tiempo, te pido una última pregunta, por favor, es de Violeta Alicia Norberto Cifuentes, dice, doctor Cadenas, ¿cuál es el ecosistema para CTI que se gestiona para la investigación en Silicon Valley? Eh, mi respuesta sería con la diapositiva que mostré hace un rato, es el ecosistema es entre el sector privado, digamos las corporaciones, la academia y las startups, el emprendimiento. Entre esos tres elementos, ese es el ecosistema que se necesita. ¿Por qué? Porque como investigación, como trabajo, de repente no de investigador o alumno que estoy trabajando algo, muchas veces cuando yo, por ejemplo, he tenido alumnos que vienen a hacer las pasantías, yo no les dejo una tareita para cumplir y poner una nota dentro de Apple. Yo les dejo una tarea de un problema real que tengo dentro de la empresa. Entonces, yo me beneficio con talento nuevo, con gente joven que tiene otra manera de pensar, que está aprendiendo para su capacidad de análisis, nuevas dinámicas, y luego ellos también se benefician no solamente con cuestiones teóricas, sino con problemas reales que ven en una empresa. La ventaja de por qué el startup es porque el startup te permite ver no solamente por el lado de modelo de negocio, sino probar muchas veces que estas nuevas recomendaciones, técnicas, oportunidades que ven dentro de academia no puedan llevarse a cabo. Y en la relación entre startups y empresas no solamente va por un tema de adquisición, es porque como empresa a veces no tengo todos los recursos o el equipo necesario para explorar una nueva aplicación de tecnología o cualquier otra tarea, y es cuando el startup, en una colaboración puedo ver, ¿no? No ver, es como que diga el BCP, Interbank, los bancos grandes vean a todas las startups relacionadas a FinTech como competencia, en lugar de verlas como suplemento o complemento para todo el ecosistema financiero. Yo pienso que parte de eso también, en esa intersección, mucho implica para que funcione un cambio de mentalidad a más apertura. Sí, también aprovechando, parece que las personas se han motivado en estos minutos, Violeta continúa y dice, ¿y cuál es el modelo? Me parece que quiere ella tener algo más certero, más específico de la parte inicial como ecosistema. ¿Cuál han sido el modelo que ustedes han seguido, ¿no? Y que les ha funcionado, evidentemente, ¿no? De repente no entiendo la referencia a modelo, porque digamos, soy honesto, no hay una fórmula clave o un modelo que digamos, sigue este proceso, estos pasos, 1, 2 y 3, y tienes un startup o llegas a Silicon Valley, o digamos, ¿en qué sentido de repente aclarar, ¿no? La pregunta modelo, a qué se refieren con lo de modelo? Pero como les digo, acá la clave, o de repente lo que sí sabemos que es el común denominador es, no vamos por un nuevo modelo, por decir, ¿no? de negocio, porque te lo empaqueto de manera distinta y quiero vender, y que eso se convierta en una startup. Todo inicia con qué solución, a qué problema estoy dando, ¿no? Entonces yo pienso que en la identificación de problema y saber qué es lo que se quiere resolver concretamente y acotarlo a algo súper específico es lo que nos va a encaminar, primero identificar qué elementos se necesita, cuál es ese impacto y entonces empezar a hacer esas conexiones para, ¿no? desarrollar. Lo mismo dentro de la investigación también, supongo. Espero Sí, que ayude con la pregunta, o si no me aclaran que, ¿no? A que un sí. poquito más. Bueno, mientras se va manifestando, yo creo que es importante lo que siempre en gestión de proyectos nos indican es definir bien el alcance, ¿no? Lo que tú dices es totalmente cierto, tener una buena pregunta. Ahora, quiero aprovechar el comentario de un participante con lo que justo yo te iba a preguntar, era el tema de las mallas curriculares, ¿no? Vimos a la ponente anterior, la doctora Marocho, que hablaba un tema del cambio y tú hablas de la nueva normalidad. A mí me parece muy importante que la parte digital se integre dentro de las currículas. No sé qué opinión tienes tú, porque ya ahora
todo se hace a través de medios digitales, ¿no? Entonces yo creo que si tuviéramos un primer año de estudios generales donde ya se inserten a los alumnos en estos temas, es más, algunos ya vienen con un background muy grande con respecto a cómo funcionan las aplicaciones, cómo tienen el tema de la computadora, inclusive son hasta entre ellos mismos autodidactas para la parte de hardware, ¿no? Y acá la pregunta del profesor Rubén Pinado es, ¿cómo orientar a los alumnos que se empoderen en toda esta virtualidad si no cuentan con los recursos económicos para ellos? De repente un poco puedes contarnos tus vivencias al inicio de toda esta aventura allá en Silicon Valley. Correcto. Bien, son dos, tres preguntas que he notado ahí, entonces vamos, como quien dice, vamos por partes. La primera, acerca de la malla curricular. Tuve una oportunidad eh, en una institución académica en Arequipa, en la cual estuve conversando y viendo, ¿no?, la malla curricular, en este caso era de marketing. Muchos años mi especialidad, o por parte de la formación, era, ¿no?, en el ámbito de marketing digital, que puedes pensar, ¿no?, como una página web o aplicaciones en una web, en las cuales se usa mucho el lado de la tecnología, ¿no? De lo que le llamamos acá marketing technology, software que te ayude no solamente a medir campañas, sino un poco a monitorear, ¿no?, distintos números en general. Esa parte de análisis fue mi comentario justamente, ¿no?, con esta institución académica, en las cuales decía, pero acá me parece que, ¿dónde están los números? ¿No? Porque claro, hay la teoría y a veces uno dice, bueno, es que en ciencia y todo, pero para todo hay números, desde estadística hasta conceptualización digamos, de nuevos modelos. Es más, ¿no?, los invito a pensar si han visto esta película Moneyball, que es Rompiendo las Reglas o El Juego de la Fortuna, me parece se traduce en Perú. ¿No? Lo que tienes es al gerente general de un equipo de béisbol que contrata a un graduado de Yale que es economista, pero en función a una teoría, a modelos estadísticos, ¿no?, y lo va resolviendo por computadora para hacer los cálculos, es como elige el fichaje de sus jugadores. Tú dices, oye, pero ¿esto qué tiene que ver, no, con la malla curricular, con la parte educativa? Y es, bueno, estamos hablando de la industria, deporte, ¿no? En este caso era béisbol. Y tienes la ciencia atrás de eso, el modelo educativo. El modelo educativo va, bueno, es un economista, ¿no? Pero digamos, en ese cambio, en esos giros es donde ves realmente lo simpático, o digamos, las bondades de adaptar ciertos cambios, ¿no? En este caso, en particular, respecto a la malla, para mí era mi observación, pero ¿dónde están los números acá? En ninguna parte se ve análisis de data, herramientas. No, ahora, con respecto al comentario del profesor respecto al inicio, ¿no? Yo veo que hay dos etapas. Yo pienso que así como hablamos de aprender a leer y escribir, ¿no?, en las etapas iniciales de nuestras vidas, ¿no? Se habla en inglés el término es literacy, pero como alfabetismo, una cosa así, ¿no? Mucho, acá por ejemplo en Estados Unidos en la crisis del 2007-2008, por el tema de las deudas, ¿no?, se hablaba de un concepto que se llamaba financial literacy, que es el alfabetismo financiero. Es como que yo no te puedo dar una tarjeta de crédito y luego te doy tu estado de cuenta si tú no tienes ni la menor idea de cómo leerlo, interpretar, no estoy claro cuánto pago en interés, cuánto pago en deuda. De la misma manera se ha evolucionado en los últimos 10 años a hablar ahora de code literacy, que es el alfabetismo en código. Muchos de los niños a través de videojuegos, talleres, no, mi hija de 5 o 6 años ya está aprendiendo, metiéndole mano a la computadora a entender conceptos computacionales, ¿no?, para desarrollar código. Pienso que no porque todos tengan que estudiar computer science, pero algún curso introductorio para esa mentalidad, proceso de análisis computacional, o, ¿no?, o la manera de pensar, es muy importante. Es más, muchos de los chicos apuesto que hacen algún tipo de código en distintas carreras, pero al final de la carrera va a haber software, herramientas que son aplicadas en la industria, en el sector, que van a ser más relevantes, ¿no? Entonces yo diría, al inicio puede ser un curso general, ¿no?, de pensamiento computacional y aplicaciones básicas, pero al final de repente ver, en el caso de marketing era, uy, pero si no estoy familiarizado con software que me ayude a analizar, con software que me ayude a ver marketing de manera más cuantificable, y así lo aplicamos a cualquier otra carrera, entonces creo que está al inicio y al final donde se debe incorporar en la etapa, ¿no?, digamos, de educación. ¿Alguna otra me faltó responder o creo que ahí estaban los...?
No, sí, definitivamente es un arduo y complejo trabajo el camino que se tiene que seguir y yo espero que todos estemos, uno, comprometidos y teniendo las herramientas que se necesiten, ¿no? Hay otra consulta, bueno, Sí, Violeta, Norberto, sí, dime. perdón, iba a decir, y ya me acordé, había otra pregunta respecto a los retos de eh, cuando no hay herramientas. Mis hijas acaban en una escuela pública. Una está en segundo grado, la otra en primer grado. Eh, Ahí es donde vemos a veces esas discrepancias, ¿no? Con las familias en general, en las cuales el gobierno o organizaciones tienen que asistir, o la comunidad organizarse para poder dar dispositivos a los niños. Sabemos que no va a ser efectivo que un niño se conecte desde un teléfono o un tablet, es muy limitante, ¿no? Tienen que darle una computadora. No tiene que ser una computadora cara, ¿no? Pero se habla de los Chromebooks y todos, hay distintos modelos. Sí se hizo mucha campaña y yo me quedé sorprendido desde encuestas para ver si tienes los dispositivos, si tienes conectividad en casa para que esto funcione, ¿no? Entonces, el paso final veíamos, ¿no? Quienes realmente necesitaban podían ir a recoger a la escuela desde una computadora hasta el dispositivo, ¿no? Para poder conectarte a Internet de manera como si tuvieses un plan de datos en tu teléfono, porque hay familias que realmente no lo pueden cubrir. Ahora, claro, tú dirás, bueno, es que se necesitan fondos. Obvio, sí. Pero más importante el hecho de decir se necesitan fondos es que lo que yo vi, al menos en la escuela en el distrito escolar de acá, es que hay una clara planeación, organización y no improvisación de saber para poder dar las clases virtuales, no solamente decir tenemos que tener un Zoom, es preparar desde el hardware, conocer cuántos niños en la escuela nos necesitan, ¿no? Confiar también en que las familias que no necesitan vamos a poder decir no, gracias, más bien que eso se le den a otra familia para poder contar con los recursos y la gente que se compromete a devolverlo al final del año escolar para poder hacer cambios, ajustes. Entonces, esa sí fue una experiencia interesante porque sí vi que era interés de la comunidad, ¿no? De habilitar a la mayoría de familias, a otras familias, a que los niños tengan acceso a herramientas para poder hacer sus clases virtuales. Sí, muy importante lo que acabas de acotar, el tema de la planificación. Yo creo que es vital y creo que eso indica mucho de la madurez que tiene la comunidad muchas veces involucrada, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, brechas ahí. Quería comentarte que la profesora Violeta Norberto, que te hizo el comentario de las comunidades CTI, nos dice, me refiero a la gestión de CTI, siempre se sigue un modelo en gestión, con mayor razón, situación que en el Perú no se da. Entonces creo que por ahí va el tema Sí, sí. de la diferencia, ¿no? Aquí también con respecto a lo que estábamos dialogando, Marcos Zúñiga hace un comentario y dice, todas las universidades deben tener como cursos esenciales manejo de TICs e inglés, de tal modo que aproximadamente al tercer año de estar en la universidad se tenga dominio de estos temas. ¿Qué opinas? Yo creo que en ese caso personalmente pienso ya que muchos ya ingresan con manejo de TICs, ¿no? En el caso del pregrado, ¿no? A Sí, estudios generales. Pero igual, ¿cuál es tu opinión, no? Yo creo que sí, es válido. sí, no, yo pienso que mi opinión, la respuesta ahí es totalmente de acuerdo, ¿no? Los chicos ya entran con ciertas bases. Creo que el rol durante esos 4 o 5 años de formación es canalizar, ¿no? Es como que ayudarte a explorar, a explotar todas tus capacidades y enfocadas, ¿no? Para cómo uso estas herramientas ya no de manera general, sino para el desarrollo de mi investigación o de mi campo. Y esa experiencia normalmente va a venir de la industria, ¿no? Entonces, por eso es que ahí veo, ¿no? En esa intersección entre academia e industria, nuevamente, donde esas colaboraciones son importantes para poder compartir realmente esas experiencias y cómo lo ve aplicado, ¿no? Que van a ser software muy distintos ¿no? de algo general a algo que ya está más aplicado y relevante dentro de la carrera. Sí, aquí hay otra consulta que a mí me parece muy interesante y creo que tú lo has desarrollado sin darte cuenta muy bien en estos años, ¿no? Dice, ¿de qué manera, bueno, Mirta Aguirre nos dice, ¿de qué manera influye la capacidad de adaptación
o resistencia a lo nuevo? Sí, es todo un reto, es todo un reto. Yo, en este tema de adaptación y resistencia, cuando terminé en San Marcos, un muy buen profesor de finanzas internacionales me dijo, mira, Víctor, era como, al final no paso el curso, pero me dice, tú, esto es medio que, es claro, no es tu tema, ¿no? El tema de las finanzas internacionales. Ahí está, tienes otras virtudes, pero por acá no vas. Y no me acuerdo porque se me hizo interesante que mi primer trabajo después de la maestría fue en Charles Schwab, que es un broker de bolsa de valores. Y como Ok. broker, mi trabajo era dentro, ¿no?, de Schwab, era justamente ayudar a hacer una nueva versión de la web en la cual la gente podía manejar su portafolio. Fue una manera interesante que aprendí todos los conceptos que a duras penas pasé en el curso, ¿no?, y cómo se aplicaban. Entonces veo que sí, pues no en ese tema de adaptación hay limitantes y muchas veces, como tú dijiste, nos podemos bloquear en lo que, mira, yo no fui buen estudiante, buen alumno en cierto tema, pero al final lo que te va digamos, a dejar expandir tu potencial es la capacidad de aprender. Y a veces no necesariamente, eh, digamos, autodidacta, pero no necesariamente tiene que ser una formación formal, sino con otros recursos, cómo puedo aprender de manera rápida, ¿no? En mi caso fue ya dentro del trabajo, aprendí, estuve trabajando años dentro de este sector, ¿no?, de que es banca, finanzas, haciendo herramientas online, justamente para temas financieros, que era lo que a duras penas pasaba en la universidad. Pero sí, ¿no?, es todo un reto poder superar esas barreras, y creo que es como una introspección, un momento que tú mismo tienes que decidir para dónde quieres seguir, y poder empoderarte tú mismo, ¿no? A hacer esos cambios. Sí, definitivamente esta nueva normalidad nos está llevando a sacar las fuerzas de flaqueza, ¿no? De cada uno y motivarnos, ¿no? Adaptación, flexibilidad, resiliencia. Eh, yo escuchaba hace poco a un profesor que hablaba ya no de la inteligencia emocional, sino hablaba de recursividad, ¿no? Que ahora nosotros como seres somos algo así como multitask, ¿no? Y vamos a diferentes cosas a pesar de que de repente eres de salud o de administración, de la parte de empresarial, pero al final, cuando necesitas el criterio, todo tu background, todos tus recursos son alineados para que puedas funcionar de una mejor manera. Mira, acá hay unos comentarios que por primero Seira Magali Quinto me pide tu email, por favor. Ujú. También cómo acceder a todas esas reuniones o alguna página en donde puedan revisar todo lo que nos has comentado de las próximas reuniones que van a haber de peruanos en Silicon Valley, de Suyo. Sí. Eh, y Ah, un ratito, antes de pasar a eso, y creo que ya ahí cerramos, eh, Marcos Zúñiga nos dice que es muy interesante para él el término que menciona de pensamiento computacional, si lo puedes ampliar un poquito y fusionarlo con todo el tema ya de lo que te venía preguntando de los contactos. ok. Cuando hablamos, bueno, digamos de manera muy básica, porque yo no soy ingeniero ni científico, ¿no?, en la computación, pero a veces es cómo descomponemos, digamos, en realidad, de principio, ¿no?, de algo que puede ser tan complejo a modo más granular, y cómo, digamos, generamos relaciones entre esos elementos que nos permitan, eh, digamos, resolver ciertos procesos o automatizar resolver esos procesos o automatizar ciertas tareas, digamos, ¿no? Que a veces no, digamos, no puede ser tan fácil, ¿no? ¿No? Resolver problemas, en realidad es diseñar esos sistemas y comportamiento, ¿no?, de soluciones para tareas específicas, ¿no? Digamos, en realidad es eso, de manera general. Eh, lo que estaba buscando acá era pasarles, y te voy a, dame un segundo, primero déjame compartir la web de TechSuyo y te la paso por el chat acá para que la gente, para que todos los asistentes puedan ver de qué trata.
TechSuyo.org. Entonces, Ricardo, esto lo pongo acá donde dice chat. Y ahí ya se puede compartir. Entonces, pasó en el chat el de TechSuyo. Y luego, para poder compartir o contactarnos, dame un segundo acá. Está mi perfil en LinkedIn y ahí de esa manera nos podemos comunicar. No sé si con eso queda claro o alguna otra cosa adicional. Víctor, de verdad, muchísimas gracias. El tiempo siempre es bastante ingrato. Sé que tienes múltiples actividades, orgullosísimo de tu presentación. De verdad, considerar todo tu experticia alcanzada, tan joven tú y muchos logros por delante, mi estimado. Agradecer a toda la comisión por todo lo que viene desarrollándose. Quisiera de repente unos 30 segundos de tu saludo a a todos los participantes peruanos y de toda Latinoamérica, de todo el país, para que motives un poquito más a todo lo que es la parte de innovación. Bueno, sí, yo diría lo primero esto, nuevamente gracias por la invitación ¿no? al foro. Gracias a la Universidad de San Marcos, me alegra ver que se estén desarrollando estas actividades, algo que añoraba yo después de estos años de interactuar con otras universidades, era tener esta oportunidad, ¿no? de poder interactuar con las distintas organizaciones o profesores o escuelas dentro de la Universidad de San Marcos. Entonces espero que estemos en contacto a futuro para poder hacer alguna de estas visitas a Silicon Valley o poder participar, ¿no? en algún programa de inmersión con algunos proyectos de sus alumnos, con los mismos profesores, ¿no? como guest speakers en sus clases, o hacer talleres directamente. Entonces creo que en ese sentido toda la apertura de Perú es vía colaborar con mi alma mater. Lo digo de manera personal y a nombre de nuestra organización acá en Silicon Valley. Y Dios mediante nos estaremos viendo, ¿no? de repente de manera presencial el otro año, que sí he regresado a la universidad a visitar el campus, pero me gustaría poder regresar para poder interactuar con los alumnos y profesores también eventualmente. Ok, muchísimas gracias, Víctor. Agradecemos todos tus aportes, tus contribuciones y ese compromiso sincero a todo lo que sea la mejora, en este caso, la educación y sobre todo digital. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, saludos a la familia y buen domingo.